Hola, Sí, sí se ve. ya, ya, vamos a iniciar ya. Bien, el día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre los niveles de atención en salud. Bien, entonces, este creo que es el último tema de formación que vamos a avanzar. No sé si les han avisado a ustedes, una fecha tentativa para su examen final es el 28, si no me equivoco, de este mes, o 26, a ver, déjenme revisar. La, la doctora Orquieta me estaba diciendo de que probablemente su examen final sea... Ah, no, el 19, el 19 de este mes. Entonces deben ir también preparando sus empastados, deben ir avanzando en sus monografías lo más que puedan en clases, los que vayan a tener clases esta semana. Seguro vamos a avanzar teoría, la siguiente vamos a estar escuchando sus presentaciones de los grupos voluntarios que quieran hablarnos de sus trabajos, de hasta dónde tienen avanzado. Entonces, vayan preparando todo eso para esta semana y la que viene. Entonces, una fecha tentativa que me había dado la doctora Orquieta es el 19 de octubre para su examen final, ya que solo vamos a avanzar enfermedades de la pobreza y niveles de atención en salud, si no me equivoco, en formación sociocultural, y esos serían los temas que aumentarían en cuanto a teoría, y obviamente para el examen final entra todo el avanzado, ¿no? Desde el primer tema hasta el último. Entonces, volviendo al tema, cuando hablamos de niveles de atención en salud, este es la organización de la atención en los diferentes niveles de complejidad que hay en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Ya? Este tiene por objetivo conjugar de forma eficiente aquellas necesidades que nosotros debemos cumplir con un máximo de cobertura de los servicios que se prestan en todos estos niveles de atención. ¿Ya? Y con la mayor calidad posible, obviamente, y con una buena cantidad de recursos en cuanto a fármacos, en cuanto a insumos, en cuanto a equipos. Entonces, los niveles de atención en salud tradicionalmente se distinguen en tres, que son el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Ya, quiero que tomen apuntes, por favor, de todos estos temas que avanzamos virtuales. Yo recuperé, creo, en formación de manera virtual con el grupo F y también con el grupo D, y vi que en sus exámenes a muchos les fue mal y era justamente entraron preguntas de los temas que habíamos avanzado de manera virtual, y a veces las diapositivas que yo les mando no son suficientes porque aquí en clase les explico otras cosas que también deberían saber acerca de los temas. ¿Ya? Entonces no olvidemos que los niveles de atención en salud tradicionalmente se distinguen en tres, que son el primario, el secundario y el terciario. ¿Ya? Entonces, estos niveles se definen por la capacidad técnica e instalada también con responsables de la solución de los problemas en cuanto a salud hablando. Entonces, todos estos deben trabajar de manera coordinada, de manera complementaria y también de manera corresponsable, y se reconocen estos tres niveles que les he mencionado, el primer, segundo y tercer nivel. Aquí tenemos nosotros una división en nuestro país según la norma de salud, la norma de caracterización en salud. Esta se llama Norma Nacional de Caracterización de Establecimientos de Salud. Pueden encontrarlas en internet, en donde van a poder observar que los centros de salud de primer nivel se clasifican en diferentes establecimientos que tienen cuatro categorías. ¿Ya? Están los puestos de salud, es decir, los hospitales de primer nivel, los centros de salud de primer nivel, a diferencia de los hospitales de segundo y tercer nivel, se clasifican en cuatro. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de hospitales de segundo nivel, hablamos de un solo hospital que nos va a ofrecer ciertas, o va a tener ciertas características y nos va a ofrecer ciertos servicios. Lo mismo con los de tercer nivel.
Sin embargo, los de primer nivel se van a dividir en 4 categorías, que van a ser los puestos de salud, que son los de menor complejidad, es decir, los puestos de salud son los más pequeños. Eh, Estos puestos de salud usualmente se encuentran en áreas rurales, ¿ya? El puesto de salud usualmente está en el área rural y atiende más o menos una población de 500 a 1000 habitantes, ¿ya? En caso de localidades con menor población se consideran criterios más válidos como la accesibilidad geográfica. Después tenemos los centros de salud ambulatorios y con internación. Los centros de salud ambulatorios se encuentran en el área urbana, ya en el área urbana y algunos en el área rural también. Estos se supone que atienden a más o menos o aproximadamente una cantidad de población de 10.000 a 20.000 habitantes y se supone que estos centros de salud ambulatorios no deben estar su accesibilidad geográfica no debe ser mayor a 2 horas en movilidad y en cuanto a infraestructura debe estar de acuerdo al diagrama y el esquema funcional de esta norma de caracterización en salud que tenemos en el país, y en cuanto al equipamiento también debe estar de acuerdo a la norma. Eso nosotros no se los damos porque eso es algo que ustedes no van a necesitar saber, lo más básico que puedan al respecto de estos centros de salud de primer nivel. Nosotros se los damos. Hablando de los servicios básicos, los puestos de salud deben tener sistema de agua segura, energía eléctrica o energía alternativa y saneamiento básico. Eso sí o sí en cuanto a servicios básicos. Su cartera de servicios de los puestos de salud va enfocada más que todo a la promoción, a la prevención, a la atención de la patología prevalente normalizada y también a la atención de las epidemiologías socioculturales. En los puestos de salud también deben tener atención básica de emergencias, atención de parto eutóxico, inspección también visual del cuello uterino. También se realizan prestaciones del Sistema Único de Salud, que es el SUS, ¿no? En cuanto a los servicios complementarios que debería tener los puestos de salud, están los servicios de diagnóstico que estén de acuerdo al perfil epidemiológico, sobre todo de la zona en el que se encuentra este puesto de salud. Deberían tener pruebas rápidas de diagnóstico, sobre todo como por ejemplo el examen de la gota gruesa o las vacunas del PAI, por lo menos, ¿ya? Luego, volviendo otra vez a los centros de salud ambulatorios, como les decía, estos van a atender más o menos a una población de 10.000 a 20.000 habitantes y estos no deberían estar a más de 2 horas del lugar en el que se encuentren, o no deberían estar a más de 2 horas de la población. La infraestructura, el equipamiento también debe estar de acuerdo a las normas de la norma de caracterización en salud que hay en nuestro país. Luego, en cuanto a servicios básicos, lo mismo. Debe tener sistema de agua potable, sistema de agua segura, energía eléctrica o energía alternativa, también saneamiento básico. Después, hablando de la cartera de servicios de los centros de salud ambulatorios, tenemos igual promoción, prevención en salud y patología de acuerdo también, atender las patologías de acuerdo al nivel epidemiológico que existe en la zona y atención en emergencia. La diferencia de los puestos de salud con los centros de salud ambulatorios es que estos centros de salud ambulatorios no atienden todo el día, ¿ya? Son centros de salud que atienden más o menos en horarios de oficina, para que lo entiendan de mejor manera. Después, en cuanto a servicios complementarios diagnósticos, no realizan este tipo de servicios los centros de salud ambulatorios, por eso es que se llaman ambulatorios. Después, hablando de características de internación, tampoco realizan internación los centros de salud ambulatorios y sin embargo, los puestos de salud sí realizan internaciones, ¿ya? Podemos citar internación para atención del parto eutóxico inminente, de acuerdo a la adecuación cultural, o el parto
biomédico también, el posparto y la atención del recién nacido se deben hacer en los puestos de salud. Entonces, estos puestos de salud, que son una categoría de los centros de salud de primer nivel, sí realizan internación, a diferencia de los centros de salud ambulatorios, que estos no realizan internación, ¿ya? Los centros de salud ambulatorios también no tienen camas de internación, no tienen camas de internación de tránsito para embarazo, parto, ¿ya? Y los puestos de salud sí tienen una cama de internación. Entonces, con esa cama, o al menos una cama deberían tener los puestos de salud, y con esa cama es que atienden a los partos eutóxicos. Usualmente, cuando son partos de emergencia, son que se atienden en estos puestos de salud. Cuando son programados, o cuando todavía la madre tiene tiempo para que suceda el parto, se las deriva a otro centro de salud, ¿ya? Los puestos de salud son los de menor resolución. Luego tenemos los centros de salud con internación, que va a atender más o menos igual la misma cantidad de los centros de salud ambulatorios. Estos se van a encontrar en el área rural y en el área urbana también. Y lo mismo, infraestructura, equipamiento, debe ser de acuerdo al esquema de salud que tenemos en nuestro país. Deben cumplir esas normas. En cuanto a servicios básicos, igual, deben tener todos los servicios básicos que ofrecen tanto centros de salud con ambulatorios y puestos de salud. En la cartera de servicios que ofrecen los centros de salud con internación, deben tener también promoción, prevención, atención médica ambulatoria, atención en medicina general, atención en patología prevalente, vigilancia epidemiológica, atención de parto eutóxico también, atención de urgencias, atención de emergencia, ¿ya? Los centros de salud con internación también tienen atención odontológica, atención en enfermería y laboratorios básicos. Esa es la cartera de servicios de acuerdo a la norma de caracterización de nuestro país para los centros de salud con internación, que no se encuentran aquí en la tablita, ¿ya? Luego, en cuanto a características de internación, para la internación del parto culturalmente adecuado y el posparto, se deben atender en el centro de salud con internación. Las resoluciones de emergencias obstétricas y neonatales básicas también se deben atender en la internación de estos centros de salud. Y se realizan laboratorios básicos, ya hemogramas, exámenes de orina. Esos laboratorios se pueden realizar en estos centros de salud. En cuanto al tiempo de internación, en los centros de salud con internación, hasta 72 horas en la atención del parto y del posparto, ¿ya? Ese tiempo se puede tener al paciente en el centro de salud con internación. Después, las camas de internación, de acuerdo a la población y la demanda. Esa es, según la norma de caracterización, eso es el número de camas que deben tener, de acuerdo a la población en donde estén los centros de salud, ¿ya? Luego tenemos, por último, los centros de salud integral. Los centros de salud integral están en el área urbana y en el área rural también. Los del área urbana se estima que deben atender una población de 20.000 a 50.000 habitantes, y los del área rural deben atender una población de más o menos 10.000 a 30.000. Algo que mencioné anteriormente de los centros de salud con internación: los centros de salud con internación atienden una población de aproximadamente 10.000 a 20.000 habitantes, ¿ya? Y los centros de salud ambulatorios atienden una población de 1.000 a 10.000, ¿ya? Entonces, eso no sé si lo anotaron, para que sepan más o menos o tengan una idea de la complejidad o de el número de habitantes que más o menos están capacitados para atender estos centros de salud, ¿ya? Luego, en cuanto a accesibilidad geográfica, también no deben estar a más de 2 horas en movilidad, de acuerdo al área geográfica donde se encuentren estos centros de salud integrales. Al igual que los niveles de atención, primer, segundo, tercer nivel, la clasificación de los establecimientos de salud de primer nivel es de esa manera. Los puestos de salud son los de menor resolución. Los centros de salud ambulatorios
tienen una mayor resolución a diferencia de los puestos de salud. Luego vienen los centros de salud con internación, que justamente esa es lo innovador de estos centros de salud, que sí pueden internarse y sí pueden haber personas internadas en estos centros de salud. Y ya los centros de médicos integrales o los centros de salud integrales ya son los de mayor resolución en cuanto a centros de salud de primer nivel. Ya en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento, igual son los que mayor infraestructura y equipamiento tienen para la atención de la población. En cuanto a servicios básicos, igual deben tener sistema de agua potable, sistema de agua segura, energía eléctrica y saneamiento básico. ¿Ya? La cartera de servicios que tienen estos centros de salud integrales igual lo mismo que los anteriores: prevención, promoción, atención médica ambulatoria, internación, atención en medicina general, atención en patología prevalente, atención de los partos eutóxicos, ya, atención de urgencias, atención de emergencias, atención odontológica, atención de enfermería. Y ahora lo innovador que tienen los centros de salud integrales, a diferencia de los de internación, que ya hemos visto que casi tienen lo mismo, aquí tenemos nosotros atención en radiología e imagenología y laboratorios completos también, ¿ya? Entonces son los de mayor resolución los centros médicos integrales, a diferencia de los centros de salud con internación. Luego tenemos los servicios complementarios de diagnóstico, que también ellos cumplen laboratorios, todos los laboratorios completos, hemogramas, exámenes generales de orina, ¿ya? Y en cuanto a características de internación, deben tener o deben atender la internación en cuanto a partos eutóxicos, ¿ya? Resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas. Luego, el tiempo de internación que se puede tener en los centros de salud integrales igual es hasta 72 horas en el parto y posparto. Y las camas de internación igual son de acuerdo a la población y demanda. Entonces, después tenemos los policonsultorios, que son de acuerdo o están de acuerdo a su complejidad, y usualmente son de seguridad social de corto plazo, ¿ya? Entonces, esa clasificación de 4 necesito que recuerden sí o sí de los establecimientos de primer nivel, porque eso está de acuerdo a la norma de caracterización de establecimientos de salud de primer nivel que tenemos en nuestro país, ¿ya? No se olviden, son puestos de salud, centros de salud ambulatorios, centros de salud con internación y los centros médicos integrales, ¿ya? Continuando con los de primer nivel, en esta unidad de primer nivel se van a atender lo más básico, como les decía: promoción, prevención en salud, ¿ya? Los centros de salud de primer nivel son la puerta de entrada al sistema de salud que tiene la población. Es decir, cuando yo tengo, no sé, dolor de cabeza, náuseas, dolor intenso en el estómago o cualquier emergencia que yo tenga, lo primero que debo hacer es asistir a un centro de salud de primer nivel, porque esta es la puerta de entrada, y de esa manera yo también no saturo el sistema de salud, porque los centros o los hospitales de segundo nivel, los hospitales de tercer nivel atienden también pacientes, pero están destinados a atender pacientes de mayor complejidad. Yo no puedo ir, no sé, por un dolor de muela, no puedo ir por un dolor de cabeza, no puedo ir por un resfrío a un hospital de tercer nivel, cuando esa dolencia o esa enfermedad me la pueden atender fácilmente, y todo el personal de salud que se encuentra en los centros de salud de primer nivel están totalmente capacitados para atender y resolver este problema. Entonces, el objeto de los centros de salud de primer nivel es contribuir a mejorar la calidad de vida, la situación de salud de las personas, de las familias, de las comunidades en las que se encuentran, mediante las funciones de atención integral e intercultural de la salud, ¿ya? El término primer nivel no significa reducido ni de calidad inferior, ¿ya? Sino que al contrario significa primera, primordial, de primer recurso. Es decir, la clase de atención que se proporciona en el primer punto de contacto con el sistema de salud, ¿ya?
Entonces yo necesito que ustedes recuerden que aquí el primer nivel es el nivel más básico, pero no quiere decir que sea obsoleto, ¿ya? Su recurso humano o el recurso humano de los centros de salud de primer nivel constituyen médicos, como les decía, odontólogos también que pueden haber en los centros de salud integrales, enfermeras, nutricionistas, ¿ya? Sus actividades se relacionan con promoción para la salud, control de salud, pesquisa de morbilidad, tratamiento de morbilidad no compleja, derivación oportuna de casos a niveles de mayor complejidad. ¿Ya? En caso de que no se pueda resolver la problemática que nosotros encontremos en el paciente en estos centros de salud de primer nivel, ya sea por falta de insumos, por falta de equipos, ya podemos o estamos capacitados para derivarlos a un hospital de segundo nivel, ¿ya? Pero mientras se pueda resolver la problemática, el paciente se queda en estos centros de salud de primer nivel. Les decía yo que los de primer nivel justamente son los de mayor cobertura, pero los de menor complejidad están representados por las postas que vemos en los pueblitos pequeños alejados, por las estaciones médicas rurales, los consultorios pequeños y aquellos centros de salud familiares, ¿ya? Y para lograr los objetivos que estos centros de salud de primer nivel tienen, se deben proyectar a la comunidad con sus recursos, coordinar también con sus organizaciones a fin de lograr actitudes favorables para la salud y hacer que éstas se involucren y confíen también en el sistema, es decir, que las personas del área en la que se encuentran estos centros de salud de primer nivel confíen en este sistema de salud. Luego tenemos los centros de salud de segundo nivel, que usualmente su quehacer está orientado a un segmento menor de la población, es decir, menor cobertura, a diferencia de los de tercer nivel. Reciben para diagnóstico y tratamiento de los pacientes que no pueden ser resueltas en el primer nivel de atención. Y generalmente están estrechamente relacionados con los servicios clínicos de los hospitales, por lo que se suele llamar consultorio adosado de especialidades. El recurso humano está representado por el especialista. Su grado de desarrollo es variable y también depende del establecimiento al que está adosado y las características propias de cada servicio de salud. Entonces, en general, el centro o los hospitales de segundo nivel no se contactan directamente con la comunidad. Se relaciona tanto con el nivel primario para devolver los casos resueltos y también se relaciona el segundo nivel con el nivel terciario, es decir, con los hospitales de tercer nivel, cuando la complejidad así lo requiere. Entonces, en la medida que el nivel primario va siendo más eficiente, este nivel, o sea, el segundo nivel, debe adecuarse y diferenciarse en las especialidades o subespecialidades que sean necesarias. ¿Ya? Entonces, los centros de salud o los hospitales de segundo nivel son la instancia de referencia de los establecimientos de primer nivel de atención. Estos tienen mayor capacidad resolutiva y estos, a diferencia de los centros o los hospitales de primer nivel que ofrecen servicios en odontología, enfermería y medicina general, los hospitales de segundo nivel están conformados por especialidades básicas. También ofrecen medicina general, odontología y enfermería, pero tenemos las especialidades básicas que son medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general, pediatría, ¿ya? Y también, como tenemos cirugía general en este nivel de atención, también vamos a necesitar otra especialidad que no es de las básicas, pero que es parte y va acompañada de la cirugía, que es la anestesiología. Y también podemos tener otras posibilidades, otras especialidades, de acuerdo al perfil epidemiológico de la zona en la que se encuentran estos hospitales de segundo nivel. Pero sí o sí, los hospitales de segundo nivel deben contar con las especialidades básicas, que son medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía general y pediatría. Esas son las 4 especialidades básicas, ¿ya?
Luego, va a tener todo lo que tienen los centros de salud de primer nivel, lo va a tener el segundo nivel, pero también va a tener más, es decir, va a tener más especialidades. Entonces cuenta con unidades de apoyo al diagnóstico también. Habíamos dicho que teníamos laboratorios completos en los centros de salud de primer nivel. Aquí también vamos a tener laboratorios completos y tratamiento. También vamos a tener recursos humanos, vamos a tener equipamientos, vamos a tener medicamentos, insumos, vamos a tener la estructura física, es decir, el espacio, tanto unidades de terapia intensiva, unidades de la UCI, la UTI, ya los medios de transporte también, es decir, aquí vamos a contar ya con ambulancias, medios de comunicación, que se le va a permitir prestar servicios de manera ininterrumpida a estos hospitales de segundo nivel, es decir, las 24 horas del día durante los 365 días del año. Entonces, la diferencia de estos hospitales de segundo nivel es que estos hospitales no van a dejar de funcionar durante todo el año redondo. Los centros de salud de primer nivel, sin embargo, como habíamos dicho, los centros de salud ambulatorios atienden horarios de oficina, no tienen internación. Luego los puestos de salud igual atienden en horarios de oficina, son los de menor resolución, puestos de salud o postas, como quieran llamarlos, no tienen internación también. Ya ahora los centros de salud con internación y los centros de salud integrales sí tienen internación y también atienden emergencias y urgencias. Entonces van a haber algunos de estos, o en su mayoría, que van a tener y que van a hacer turnos, es decir, van a tener turnos de 24 horas también. Entonces, la diferencia que podríamos resaltar de estos hospitales de segundo nivel con los centros de salud de primer nivel son las especialidades básicas que van a tener, ¿ya? Yo necesito que ustedes entiendan y que sepan esquematizar sobre todo el sistema de salud según los niveles de atención y el tipo de servicio que brindan en la población. Entonces es por eso que yo les estoy haciendo tanto énfasis en qué servicio, qué características tienen estos centros de salud de primer nivel a diferencia de los hospitales de segundo nivel. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya, perfecto. Entonces quiere decir que estamos entendiendo muy bien. Ahora, tenemos los hospitales de tercer nivel, que estos representan o están representados por los establecimientos con condiciones para realizar acciones bajo régimen de atención cerrada, es decir, bajo hospitalización. El nivel de cobertura de estos hospitales de tercer nivel es menor también. ¿Por qué? Porque estos ya van a atender personas en específico, se van a dividir también en especialidades básicas y subespecialidades ya, y se van a abocar a manejar solo los casos con patología. Aquellos casos con baja complejidad y sin patología usualmente se los dejamos para los hospitales de segundo nivel, para los hospitales de primer nivel, ¿ya? Entonces, la cobertura que van a tener estos hospitales de tercer nivel va a ser mayor. ¿Por qué? Porque van a tener, estos hospitales son los de mayor resolución, es decir, en el primer nivel no pudimos resolver la patología del paciente, los derivamos a un hospital de segundo nivel. No podemos resolver la patología del paciente en un hospital de segundo nivel y lo derivamos a un hospital de tercer nivel. Y esta es la instancia con mayor capacidad resolutiva que tenemos en nuestra red funcional de servicios. Entonces aquí nosotros ya resolvemos cualquier tipo de patología, cualquier tipo de afección que tenga el paciente, ¿ya? Entonces la misión de los hospitales de tercer nivel es resolver los problemas de salud de la persona o familia, de la comunidad. Entonces estos, por lo tanto, son los que resuelven la mayor complejidad de cualquier caso. Y como decíamos, sin embargo,
tienen menor cobertura porque se supone que aquí ya deberían llegar solo aquellos pacientes a los que no se les pudo resolver sus patologías de base en los otros niveles. Entonces, al igual que los hospitales de segundo nivel y los centros de salud de primer nivel, el hospital de tercer nivel ofrece servicios ambulatorios y también ofrece servicios de hospitalización en especialidades y subespecialidades, ¿ya? Entonces, también aquí en este nivel de atención tenemos apoyo al diagnóstico y al tratamiento y cuando hablamos de servicios ambulatorios nos referimos a que estos hospitales de tercer nivel tienen consulta externa, es decir, tienen consulta externa y los pacientes pueden asistir a la consulta externa, se les puede dar un tratamiento ambulatorio, es decir, van a entrar los pacientes, nos van a decir su dolencia, le vamos a dar ese tratamiento en ese mismo momento y luego los pacientes van a volver para una segunda consulta para ver si el tratamiento hizo efecto. En caso de que no, entonces le damos otro tratamiento y así. Entonces, eso también se hace y se realiza en los hospitales de segundo nivel y eso también se puede hacer en los centros de salud de primer nivel. Sin embargo, aparte de tener estos servicios ambulatorios, también tenemos los servicios de hospitalización, que aquí es cuando hablamos los servicios de internación, y aquí en este nivel, y al igual que en el segundo nivel, los pacientes pueden estar internados sin límite de tiempo, es decir, los pacientes no tienen un límite de tiempo para estar internados, a diferencia de los centros de salud con primer nivel que decíamos que eran de 72 horas como máximo. Y en caso de que en las 72 horas no se haya resuelto el problema de estos pacientes, ya se los deriva a un segundo nivel. En caso de que se resuelva entre las 72 horas, se los manda directamente a su casa, ¿ya? Entonces, los hospitales de tercer nivel, como yo les decía, van a tener esta cartera de servicios de especialidades y subespecialidades que va a contar más o menos con una cartera de servicios de 36 servicios más o menos. Entre ellos, obviamente, van a estar las especialidades básicas, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría y ¿qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando de algo. Cirugía general, pediatría, medicina interna y ginecología y obstetricia. Esas especialidades básicas van a estar en este nivel de atención, aparte de otras especialidades y subespecialidades como anestesiología, cardiología, dermatología, neurología, endocrinología, hematología, gastroenterología, oftalmología, ¿ya? Cirugías de abdomen, cirugías de tórax, geriatría, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, y reconstrucción de quemados. Cuando hablamos de cirugía plástica en los hospitales de tercer nivel, sobre todo en los que son públicos, por si acaso nos referimos a cirugía plástica y reconstructiva de los pacientes quemados. Ya no es de que cirugía plástica de que me voy a hacer una rinoplastia, no, nada de eso, sino que cirugía en cuanto a atención a patologías del paciente y a resolución en salud, ¿ya? Y también estos niveles, o bueno, este nivel de atención en salud va a tener servicio de transfusión de sangre, servicio de rehabilitación, emergencias y urgencias, al igual que los otros servicios. Aquí también te van a atender otorrinolaringología, fisioterapia, también va a haber en los hospitales de tercer nivel. Entonces, vamos a tener otras especialidades y subespecialidades como infectología, reumatología, ya traumatología y ortopedia, imagenología. Aquí vamos a tener servicios de rayos X, vamos a tener tomografías, vamos a tener laboratorios completos, ¿ya? También en estos hospitales de tercer nivel se debe hacer hemodiálisis, va a haber la especialidad de nefrología también, anatomía patológica para ver los resultados de laboratorio o ver si alguna muestra que sacamos de algún paciente es cancerígena o no. Vamos a tener cirugía vascular, neumología, ya coloproctología, también neurocirugía, psiquiatría
y nutrición también se va a contar con estas especialidades y subespecialidades en los hospitales de tercer nivel, ¿ya? Como decíamos, en los de segundo nivel vamos a tener solamente las 4 especialidades básicas, pero puede que se sumen algunas otras subespecialidades, como veíamos aquí en la que es anestesiología. Esto va a ser de acuerdo a las posibilidades y también de acuerdo al perfil epidemiológico que haya en la zona en la que se encuentra este hospital, ¿ya? Entonces tampoco nos sorprendamos si vemos, no sé, gastroenterología o cardiología en un hospital de segundo nivel, también puede haber, pero esto es de acuerdo al perfil epidemiológico del área en la que se encuentra este hospital. Sin embargo, aquí en el de tercer nivel tienen que haber todas esas especialidades y subespecialidades, sí o sí, ¿ya? Entonces, bueno, creo que todo eso en cuanto a características y servicios que ofrecen cada uno de los niveles de atención. Si tienen alguna pregunta, duda, pueden hacerla ahora. También hay un cuarto nivel. Algo que me olvidaba mencionarles era que hay un cuarto nivel de complejidad en donde aquí en estos cuartos niveles de atención en salud se atienden ya casos especiales, es decir, se atienden enfermedades definidas de enfermedades definidas como catastróficas, ya de enfermedades en específico. Es decir, va a haber un hospital de cuarto nivel en donde se va a hacer investigación, donde se va a hacer tratamiento de una enfermedad en específico, y esos son los hospitales de cuarto nivel, como por ejemplo el cáncer. Decíamos anteriormente que el oncológico era un hospital de cuarto nivel, porque justamente el oncológico atiende solo una patología prevalente, ¿no es así? Sin embargo, no cumple con los requisitos para un hospital de cuarto nivel, por insumos, por equipamiento, por espacio físico. Entonces, pero puede llegar a ser un hospital de cuarto nivel, y también un ejemplo para que entiendan también cuáles son los de cuarto nivel. En nuestro país no tenemos hospitales de cuarto nivel, solo llegamos al tercer nivel, pero eso es lo que atienden. Atienden enfermedades definidas, ya como catastróficas, como el cáncer, como el VIH-Sida, como enfermedades cardiovasculares, como trasplante de órganos, ya enfermedades de insuficiencias renales crónicas. Esas son las cosas que se atienden en un hospital de cuarto nivel. ¿Alguien tenía una pregunta, creo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles eran las 4 en las que se dividía el primer nivel? ¿Cómo? El primer nivel se divide en 4. ¿Cuáles eran, disculpe? Aquí está. Les voy a pasar estas diapositivas, de todas formas no se preocupen, pero igual espero que hayan notado lo que les di aquí. La clasificación de los establecimientos de salud de primer nivel son 4. Yo les había dicho: puestos de salud, centros de salud ambulatorios, que están aquí en el segundo cuadrito, pero otros centros de salud con internación, ¿ya? Los centros de salud ambulatorios son unos y los centros de salud con internación son otros, ¿ya? Y los centros médicos integrales o centros de salud integrales igual, son otros, ¿ya? Y son esos 4: puestos de salud, centros de salud ambulatorios, centros de salud con internación y centros de salud integrales. Ya, los policonsultorios son aparte. Sí, esa era mi duda porque no lo había mencionado ese. Sí, entonces aquí en el cuadrito está mal, no encontré otro cuadrito para explicarles, pero según la norma de caracterización de establecimientos de salud que tenemos nosotros en nuestro país por el gobierno, son esos 4, ¿ya? Los policonsultorios no entran aquí, pero en esos 4 se dividen los establecimientos de primer nivel, ¿ya? Después no olviden igual todas esas características que hemos mencionado que atienden estos centros de salud de primer nivel, la diferencia de estos 4, porque no son lo mismo los 4, ¿ya? Tienen cosas similares, pero atienden a diferentes número de habitantes, tienen diferente cartera de servicios, lo mismo con los hospitales de segundo nivel. Estos sí o sí van a contar con las 4 especialidades básicas y, como decíamos, de acuerdo al perfil epidemiológico de la población, puede que tengan otras especialidades,
Y algo que olvidaba mencionar de los centros de salud de tercer nivel es que estos cuentan con recursos humanos, equipamientos, medicamentos, insumos, estructura física, con medios de transporte igual y comunicación que le permita prestar sus servicios de manera ininterrumpida las 24 horas del día y también los 365 días del año, ¿ya? Entonces, necesito eso, que ustedes sepan para este tema de niveles de atención en salud, que sepan cuáles son las características que estos niveles tienen, qué los diferencian el uno del otro, ¿ya? También que sepan cómo se esquematiza, porque en el anterior examen se les dio para esquematizar y no saben esquematizar, van a buscar de tarea, van a llevar el día de hoy, cómo se hace un esquema, ¿ya? Y van a hacer un esquema tanto del primer nivel como del segundo nivel y del tercer nivel de atención en salud, ¿ya? Van a esquematizar el sistema de salud según sus niveles de atención y el tipo de servicio que cada uno de estos niveles ofrece, ¿ya? Esa va a ser la tarea. Para que igual aquí en las diapositivas ya está un poco, en lo que he explicado el día de hoy igual, de acuerdo al servicio que brinda cada uno de los niveles, ¿ya? Y qué los diferencia el uno del otro. Entonces, eso necesito que hagan para la siguiente clase o para su examen final directamente. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, la clase sería hasta aquí el día de hoy. Entonces ya pueden retirarse. Y nos vemos en clases. Gracias, Tapio. Ya, hasta luego.